Hola a todos. Damos inicio al resumen y comentario personal del fascinante libro El hombre más rico de Babilonia, escrito por George Clason, quien decidió enseñarle al mundo los secretos del oro sin hablar del oro, sino de la sabiduría. Un libro que, entre parábolas antiguas, esconde verdades que aún hoy podrían cambiar tu vida. ¡Ey! Acomódate y disfrutemos juntos estas poderosas líneas. Sin más, a lo que vinimos. El autor de este libro nos recuerda en el prefacio que la prosperidad de una nación comienza en la prosperidad de cada persona. El éxito personal, nos dice el autor, depende de nuestro propio esfuerzo y preparación. No podemos actuar mejor de lo que pensamos, ni pensar mejor de lo que entendemos. Es una guía práctica para quienes buscan mejorar sus finanzas. Cómo ganar dinero, ahorrarlo y hacer que ese dinero crezca. Nos invita a viajar a Babilonia, una ciudad antigua que fue ejemplo de riqueza, porque sus habitantes supieron valorar el dinero y aplicar principios simples pero efectivos para cuidar y multiplicar sus recursos. El autor espera que estas enseñanzas inspiren a quienes las escuchen, tal como lo hicieron con muchos lectores en su tiempo, ayudándolos a resolver problemas financieros y alcanzar el éxito. El autor plantea una visión poderosa. Cada persona está frente a un camino que se extiende hacia su propio futuro, un sendero lleno de ambiciones y sueños aún por cumplir. Pero no basta con soñar para que esas metas se materialicen. El dinero debe ser un aliado, no un obstáculo. Desde las primeras líneas, el mensaje es claro. Alcanzar una vida plena y satisfactoria requiere aprender a manejar el dinero con sabiduría. No se trata de suerte ni de secretos inalcanzables, sino de aplicar principios financieros sólidos, universales y constantes, tan fiables como la ley de la gravedad. Quien los pone en práctica podrá dejar atrás la estrechez y la ansiedad económica para acercarse a una existencia más feliz, más libre. Una vida donde la abundancia no solo llena la bolsa, sino también el alma. El hombre que deseaba oro. Banzir, un humilde constructor de carruajes en la antigua Babilonia, se encontraba desanimado. Sentado frente a su taller, contemplaba con preocupación su casa, su trabajo, incluso y sobre todo la escasez que pesaba sobre su familia. A pesar de tener un encargo por entregar, su mente no podía concentrarse. Estaba atrapado por una inquietud más profunda. ¿Por qué, después de años de trabajo duro, seguía viviendo con lo justo? La riqueza de la ciudad lo rodeaba. Palacios, templos, comerciantes y esclavos transitaban cerca de su hogar. Pero él se sentía atrapado en una vida de esfuerzo sin recompensa. Fue entonces cuando apareció su amigo Kobi, un músico alegre, que creyendo que Banzir había prosperado, le pidió prestado unos shekels. Pero la respuesta de Banzir fue clara y triste. No tenía nada que prestar, ni siquiera a su mejor amigo. Este momento marca el inicio de un cambio. Es el punto exacto donde el deseo de entender y mejorar su situación comienza a germinar en su interior. Kobi, el amigo músico de Banzir, se sorprendió al verlo sentado sin trabajar y aún más,
al saber que no tenía un solo shekel en el bolsillo. Desconcertado lo cuestionó por qué se había trabajado por hacer y bocas que alimentar estaba allí como una estatua. Bansir le confesó que todo comenzó con un sueño, uno donde era un hombre rico con una bolsa llena de monedas. Soñó que podía regalar dinero a los mendigos, comprarle ropa hermosa a su esposa y vivir sin temor al futuro. Pero al despertar y ver su realidad, sintió una amarga rebelión en el pecho. Su bolsa estaba vacía, como siempre, y la miseria seguía en casa. Ambos amigos, reflexionando juntos, se dieron cuenta de una verdad dolorosa. Después de tantos años de trabajo duro, aún vivían con lo justo, mientras Babilonia, la ciudad más rica del mundo, brillaba con la opulencia de unos pocos. ¿Cómo era posible que ellos, habiendo ganado dinero durante años, no tuvieran nada que mostrar? Bansir, con tristeza en el alma, comprendió que esperar la ayuda de los dioses era en vano. Si querían cambiar su destino, debían buscar una respuesta distinta. Porque ni sus hijos ni los hijos de sus hijos merecían crecer en medio de riquezas sin poder tocarlas. Bansir abre su corazón. No solo desea dejar de ser pobre, sino vivir con dignidad. Quiere tierras, ganado, ropa buena y una bolsa llena de monedas. Está dispuesto a trabajar con todo su cuerpo y mente, pero reclama algo justo. ¿Por qué su esfuerzo no es recompensado como debería? Kobi se siente igual. Aunque ama su oficio, lo que gana con su lira se esfuma. Y muchas veces teme que su familia pase hambre. Él también sueña con tener una mejor lira, una que exprese por completo la música que brota de su alma. Pero ambos saben que, pese a su talento y esfuerzo, están tan pobres como los esclavos del rey. Al ver pasar a esos esclavos bajo el sol con sus pesadas botas de agua, sienten compasión, pero también una amarga comparación. Ellos, los hombres libres, no están mucho mejor. Viven atrapados en un ciclo de trabajo eterno, sin avances reales. Entonces surge una chispa de esperanza. ¿No podrían descubrir cómo hacen otros para prosperar? ¿Acaso hay un secreto que no conocen? Recuerdan a Arkad, su viejo amigo, ahora convertido en el hombre más rico de Babilonia. Y deciden que quizás preguntándole puedan comenzar a cambiar su destino. Bansir y Kobi siguen reflexionando sobre su pobreza. Hablan de Arkad, el hombre más rico de Babilonia, tan próspero que incluso el rey busca su consejo. Pero no es su bolsa llena lo que lo hace rico, comenta Kobi, sino su ingreso constante. Esa fuente que repone lo gastado y le permite vivir sin preocupaciones. Eso enciende una chispa en Bansir. También él desea un ingreso que fluya, esté donde esté, sin depender de trabajar sin descanso. Y surge una idea poderosa. Pedir consejo. Si Arkad logró enseñar a su hijo a ser rico, tal vez pueda ayudarlos a ellos también. Y ahí lo comprenden. Nunca fueron ricos porque nunca lo intentaron realmente.
Se dedicaron a sus oficios con dedicación y fueron exitosos en eso, pero nunca dirigieron su esfuerzo a aprender cómo obtener riqueza. Ahora lo ven claro. Si enfocan su mente en aprender el arte de prosperar, también podrán lograrlo. Deciden ir ese mismo día a ver a Arkad y además invitar a sus amigos de infancia para que todos juntos aprendan. Porque como dice Covey, Banzir siempre piensa en tus amigos y por eso tiene tantos. El hombre más rico de Babilonia. En la antigua Babilonia vivió un hombre llamado Arkad, conocido no solo por su inmensa riqueza, sino también por su generosidad. Era liberal con su familia, con los pobres, consigo mismo. Y aún así, cada año su riqueza seguía creciendo. Un día, varios amigos de su juventud lo visitaron. Le reclamaron con sinceridad: Arkad, antes éramos iguales, estudiamos juntos, jugamos juntos, y no eras mejor que nosotros. ¿Por qué ahora tú vives rodeado de abundancia mientras nosotros apenas sobrevivimos? Arkad los miró con calma y les respondió algo clave. No es suerte. Ustedes no aprendieron o no aplicaron las leyes que gobiernan la creación de la riqueza. Y agregó: la suerte es una diosa caprichosa que no da estabilidad a nadie. A muchos, el oro fácil los arruina. Se convierten en derrochadores, en temerosos, en miserables que no saben cómo conservar lo que no ganaron. La riqueza sin sabiduría es un castigo disfrazado. Entonces sus amigos, algo avergonzados pero con el corazón abierto, le suplicaron: explícanos cómo lo lograste. Y Arkad les contó: desde joven observé el mundo y comprendí algo. La riqueza potencia todas las alegrías de la vida. Con oro uno puede embellecer su hogar, navegar los mares, saborear manjares de tierras lejanas, vestir con elegancia, edificar templos a los dioses. La riqueza es poder y ese poder puede llenar la vida de belleza, satisfacción y propósito. Arkad, mirando a sus antiguos amigos a los ojos, les reveló la raíz de su transformación. Cuando comprendí que la riqueza podía darme acceso a todas las cosas buenas de la vida, decidí que yo también participaría de ese banquete. No me resignaría a ver cómo otros disfrutaban. No aceptaría una vida limitada por la escasez. No venía de una familia rica, no tenía dones especiales, no era más inteligente que los demás. Pero él decidió aprender cómo se hacía la riqueza y dedicar su vida a lograrlo. Les explicó algo clave. Todos tenemos tiempo. Ustedes también lo han tenido, pero lo han dejado escapar. Y el aprendizaje: ¿no nos enseñaron que hay dos clases? La que ya sabemos y la más importante, la que nos enseña a descubrir lo que aún no sabemos. Así que comenzó desde abajo, como escribiente en un taller de grabadores. Día tras día, mes tras mes, trabajaba largas horas sobre tablillas de arcilla. Pero todo su dinero se iba: comida, ropa, ofrendas, gastos pequeños, y nada quedaba. Aún así, no abandonó su decisión. Hasta que un día llegó un hombre clave, Algamith,
un prestamista famoso y poderoso, le encargó una tarea difícil: grabar una larga ley en 2 días. A cambio le ofreció 2 peniques. Arcad lo intentó, pero cuando Algamitz volvió, la tablilla no estaba lista. El hombre se enfadó. De haber sido esclavo, lo había golpeado. Pero Arcad, sin miedo, le hizo una propuesta atrevida. Algamitz, tú eres rico, enséñame cómo volverme rico, y yo trabajaré toda la noche antes de que salga el sol. Tu tablilla estará terminada. Arcad, fiel a su promesa, pasó toda la noche trabajando en silencio. La tarea era ardua. Su espalda se encorvaba del esfuerzo, y el olor del aceite de la lámpara le calaba en la cabeza como una espina invisible. Sin embargo, no se detuvo. Cuando el sol asomó sobre los tejados de Babilonia, las tablillas estaban terminadas. El viejo Algamitz regresó y al ver el trabajo cumplido, reconoció en el joven escribiente algo más que obediencia. Percibió determinación. Entonces, tal como había prometido, decidió compartir con él un secreto de valor incalculable. Con la voz calmada y la mirada que solo tienen los que han vivido mucho, le explicó que había encontrado el camino hacia la riqueza. El día que comprendió que una parte de todo lo que ganaba debía guardar para sí mismo. No era el todo, no era la mitad. Bastaba con una 10ª parte, pero esa fracción debía ser sagrada. Ese simple acto de pagar primero a uno mismo había transformado su dinero. Arcad, en su juventud, aún no entendía del todo cómo tantos otros creía que todo lo que ganaba ya le pertenecía. Pero Algamitz le hizo ver que no era así. Mes tras mes, las monedas se esfumaban en pagos a sastres, comerciantes, alimentos y ofrendas. Nada quedaba realmente para él. Trabajaba para otros, no para sí. El anciano le mostró entonces un principio profundo. Cada moneda ahorrada era como un esclavo que trabajaba para su dueño. Y los frutos de ese esclavo, los intereses y ganancias, eran como hijos que también podían trabajar. Con el tiempo, una pequeña legión de monedas fieles podía generar una riqueza que se multiplicaría incluso mientras su dueño dormía. Esa idea sencilla pero poderosa quedó grabada en el corazón de Arcad. Entendió que si quería construir riqueza verdadera, debía aprender a cuidar de lo poco antes de aspirar a lo mucho. Descubrió que el oro no responde al azar ni a la suerte, sino a la obediencia de ciertas leyes invisibles, pero firmes como las murallas de Babilonia. Y así, con esa primera gran lección, Arcad no solo comenzó a cambiar su economía, sino también su forma de pensar. En adelante, cada moneda que guardaba no solo era un ahorro, era una semilla. Y con paciencia, sabiduría y constancia, esas semillas darían fruto abundante. Algamitz le enseñó a Arcad que debía ahorrar al menos una 10ª parte de todo lo que ganara, pagándose primero a sí mismo. Le explicó que la riqueza crece como un árbol a partir de una semilla. Ese primer ahorro, si se cuidaba con constancia, daría frutos en el futuro. Arcad decidió intentarlo, y aunque a veces le tentaba gastar el dinero ahorrado, se reprimió. Al año volvió con Algamitz,
y le dijo que había confiado sus ahorros a un fabricante de ladrillos llamado Asmur, quien viajaría a comprar joyas para venderlas luego. Algamis dudó de la idea, cuestionando la confianza en un ladrillero para asuntos de joyas, comparándolo con pedirle al panadero que explique las estrellas, pues confiar en quien no sabe le costaría su dinero. Arkad aprendió la lección y siguió ahorrando la 10ª parte de sus ingresos. Un año después, Arkad contó que había invertido su dinero con un fabricante de escudos, quien le pagaba intereses regularmente. Pero también confesó que gastaba esos intereses en lujos como banquetes y ropa fina. Algamis le reprendió diciéndole que estaba comiéndose los hijos de sus ahorros y que debía dejar que crecieran para poder disfrutar sin culpa. 2 años más tarde, Algamis volvió ya muy viejo y preguntó si había alcanzado la riqueza soñada. Arkad respondió que no toda, pero que su dinero crecía y se multiplicaba. Además, admitió que ahora consultaba a expertos adecuados para cada tema, como el fabricante de ladrillos para asuntos de ladrillos. Arkad relató que Algamis reconoció sus progresos. Había aprendido a vivir con menos de lo que ganaba, a buscar consejos solo de expertos y hacer que el dinero trabajara para él. Por eso, Algamis le ofreció hacerse socio y dejarle a cargo de sus tierras en Nippur, pues ya no podía cuidarlas. Arkad aceptó su ambición y prosperó mucho, llegando a compartir legalmente esas posesiones cuando Algamis falleció. Al terminar su historia, uno de sus amigos comentó que había sido muy afortunado por la herencia. Pero Arkad aclaró que la suerte era solo para quienes se preparan. Comparó la oportunidad con una diosa arrogante que no espera a nadie sin preparación. Otro amigo elogió su fuerza de voluntad, a lo que Arkad respondió que no era cuestión de fuerza, sino de cumplir invariablemente con la tarea que uno se impone, sin excusas ni postergaciones. Dijo que esa constancia era la base de su confianza. Un tercer amigo opinó que si todos actuaran así, no habría suficiente riqueza para todos. Arkad explicó que la riqueza crece cuando la gente trabaja y gasta. Construir un palacio, por ejemplo, hace prosperar a muchas personas y aumenta el valor de la tierra. La riqueza se multiplica de maneras inesperadas, como en las ciudades fenicias, creadas en lugares antes estériles gracias al comercio. Uno de los amigos preguntó qué aconsejaba Arkad para que ellos también lograran hacerse ricos, pues ya no eran jóvenes y no tenían ahorros. Arkad respondió que debían seguir la sabiduría de Algamis, reservar una parte, al menos una 10ª parte, de todo lo que ganaran, diciéndose a sí mismos esa intención con tanta fuerza que fuera como un fuego en el cielo. Debían ajustarse a vivir con lo demás, pero ahorrar primero esa porción, hasta que el hábito les trajera alegría y motivación para ganar más. Luego les explicó que tenían que hacer trabajar ese dinero, convirtiéndolo en esclavos que generaran más riqueza para ellos y sus descendientes. Les advirtió que invirtieran con cuidado y evitaran riesgos engañosos, además de planificar para que sus familias no quedaran desamparadas si ellos morían.
Arcad insistió en que pidieran consejo solo a expertos en manejo de dinero, no a inexpertos como él mismo había hecho con Asmur, el ladrillero quien los había engañado. Finalmente, les recordó que debían disfrutar la vida sin excesos ni temores, y que si solo podían ahorrar una décima parte, eso era suficiente para comenzar. La riqueza, dijo, crece cuando se cuida y se maneja con prudencia, sin privarse de las cosas valiosas de la vida. Sus amigos le agradecieron y se retiraron. Algunos quedaron en silencio, incapaces de comprender por falta de imaginación. Otros reaccionaron con sarcasmo, pensando que un hombre tan rico debería compartir su fortuna con viejos amigos menos afortunados. Pero algunos mostraron una nueva luz en sus ojos, entendiendo que Algamis había vuelto una y otra vez a observar cómo Arcad luchaba por salir de la oscuridad hacia la luz. Ese lugar especial que Algamis ofrecía solo podía ser ocupado por quien, con su propio esfuerzo y entendimiento, hubiera alcanzado el éxito y estuviera preparado para una oportunidad. Solo esos últimos fueron quienes, con el tiempo, visitaron frecuentemente a Arcad. Él los recibía con amabilidad, compartía su sabiduría sin cobrar, aconsejándoles como un hombre de vasta experiencia. Les ayudaba a invertir sus ahorros con seguridad, evitando pérdidas y malas inversiones. El verdadero cambio en sus vidas comenzó ese día, cuando comprendieron la verdad que Algamis había transmitido a Arcad y que ahora ellos también podían aplicar. Una parte de todo lo que ganas es tuya para ahorrarla. Los 7 remedios para una bolsa pobre. La gloria de Babilonia perdura como la ciudad más rica de la antigüedad, pero no siempre fue así. Sus riquezas fueron fruto de la sabiduría de su gente, que primero tuvo que aprender cómo hacerse rica. Cuando el rey Sargón regresó a Babilonia tras vencer a sus enemigos, enfrentó un grave problema. Tras terminar las grandes obras públicas, el pueblo estaba sin empleo, los comerciantes sin clientes y los agricultores sin venta, y la gente carecía de dinero para comprar comida. El canciller le explicó que el dinero invertido se había concentrado en manos de unos pocos ricos, mientras la mayoría lo había perdido, como la leche que se escurre por un colador. El flujo de dinero se había detenido y muchos no tenían ganancias. El rey preguntó por qué solo unos pocos tenían todo el dinero, y el canciller respondió que era porque ellos sabían cómo lograrlo, y que no era justo quitarles lo ganado justamente para dárselo a otros menos hábiles. Entonces el rey preguntó, ¿por qué no enseñar a toda la gente a hacerse rica? El canciller contestó que era posible, pero nadie sabía cómo hacerlo, ni siquiera los sacerdotes. Finalmente el rey pidió que trajeran ante él al hombre más rico de Babilonia, Arcad, quien sabía cómo acumular riqueza. Al día siguiente, tal como había ordenado el rey, Arcad se presentó en la corte. A pesar de sus 70 años, mantenía una postura firme y una agilidad que hablaban de una vida vivida con sabiduría. Era reconocido como el hombre más rico de Babilonia, y esa reputación se sostenía sin objeciones. El rey
preocupado por el creciente empobrecimiento de su pueblo tras una era de grandes obras y prosperidad, había comenzado a preguntarse por qué tan pocos ciudadanos poseían la mayoría de las riquezas, mientras la mayoría apenas tenía para alimentarse. Descubrió que el dinero, una vez invertido en obras públicas, había terminado en manos de unos pocos que sabían cómo conservarlo, mientras el resto del pueblo no había aprendido nunca a hacerlo. Fue entonces cuando el monarca decidió que su reino no solo debía ser el más glorioso, sino también el más próspero. Y comprendió que para lograrlo, debía asegurarse de que muchas personas supieran cómo alcanzar la riqueza. Fue así como recurrió a Arcad, quien no había nacido rico ni heredado fortuna alguna, sino que había acumulado sus bienes con esfuerzo, visión y disciplina. Este hombre había construido su riqueza aprovechando las mismas oportunidades que estaban al alcance de cualquier otro ciudadano, pero con un profundo deseo de aprender y crecer, convencido de que el conocimiento podía compartirse y que la riqueza no era un don reservado, sino una habilidad que se podía enseñar. El rey le pidió a Arcad que instruyera a otros. Arcad aceptó gustosamente, comprometiéndose a transmitir sus enseñanzas a 100 hombres, quienes luego podrían compartir ese saber con muchos más. Así, por orden real, una clase especial fue organizada en el gran vestíbulo del Templo de la Enseñanza. Allí, sobre asientos de colores dispuestos en semicírculo, los estudiantes aguardaban atentos la llegada del maestro. Arcad, sentado junto a una lámpara sagrada de agradable fragancia, comenzó a enseñar sin ostentación, con la misma sencillez con la que había forjado su fortuna. Muchos de los asistentes se sorprendieron al ver que el hombre más rico de Babilonia no era diferente en apariencia a ellos. Su riqueza no se manifestaba en oro visible ni adornos brillantes, sino en la serenidad de su rostro y la claridad de su mirada. Lo que lo distinguía no era lo que poseía, sino lo que sabía, y estaba dispuesto a compartir. Por mandato del rey, Arcad enseñó a 100 hombres los principios que lo llevaron de la pobreza a la riqueza. Recordó que todo comenzó con una bolsa vacía y un gran deseo de oro. En su búsqueda, descubrió 7 remedios para llenar esa bolsa, y durante 7 días compartiría uno por día. Pidió a los presentes atención y compromiso, pues no bastaba con oír, había que aplicar y luego enseñar. El camino a la prosperidad, según Arcad, era claro, sin atajos, y comenzaba por aprender a engordar la propia bolsa. El primer paso hacia el templo de la riqueza. El primer remedio: comienza a engordar tu bolsa. Arcad enseñó que el primer paso hacia la riqueza comienza con el autocontrol al gastar. A través de ejemplos con los presentes, mostró que todos tienen una fuente de ingresos sin importar su oficio. Su primera lección fue simple pero poderosa. De cada 10 monedas ganadas, solo se debe gastar 9. Al reservar al menos una décima parte de todo lo que se gana, la bolsa comienza a engordar y con el tiempo, ese hábito establece la base de una fortuna. Según él, esta práctica atrae más oro al ahorrador,
mientras el despilfarrador permanece pobre. Así presentó el primer remedio contra la escasez: vivir por debajo de los ingresos y dejar que el oro crezca en la propia bolsa. El segundo remedio: controla tus gastos. En el segundo día, Arcad abordó una preocupación común: ¿cómo ahorrar si los ingresos parecen no alcanzar? Explicó que los gastos necesarios tienden a crecer al ritmo de lo que se gana, a menos que se ejerza disciplina. Advirtió que muchos confunden deseos con necesidades y que es imposible satisfacer todos los deseos sin importar la riqueza que se posea. La clave, según Arcad, está en identificar los gastos verdaderamente esenciales. Recomendó llevar un presupuesto que limite los egresos a 9/10 del ingreso, reservando siempre una décima parte para el ahorro. Este presupuesto no debía ser visto como una restricción, sino como una herramienta que protege la bolsa y guía el uso inteligente del dinero. Así, el segundo remedio para una bolsa pobre consistía en planificar cuidadosamente los gastos, permitiendo disfrutar la vida sin perder de vista el crecimiento financiero. El tercer remedio: haz que tu oro se multiplique. En el tercer día de enseñanza, Arcad reveló un principio esencial. Guardar dinero no es suficiente, es necesario invertirlo sabiamente para que genere más dinero. Contó cómo su primera inversión fue un fracaso, pero luego aprendió a prestar dinero a personas confiables, como un fabricante de escudos llamado Adgar, obteniendo ganancias constantes. Con el tiempo, reinvertía las rentas que ganaba, haciendo crecer su capital. Arcad destacó que la verdadera riqueza no está en acumular monedas estáticas, sino en construir un ingreso continuo que fluya incluso sin trabajar. Comparó el dinero invertido con esclavos dorados que generan más riqueza para su dueño, y enfatizó el poder del interés compuesto mediante la historia del granjero que multiplicó su ahorro inicial varias veces a lo largo de los años. Así, el tercer remedio para una bolsa pobre es poner a trabajar cada moneda para que produzca ingresos continuos, como un rebaño que se multiplica y fortalece tu economía a lo largo del tiempo. El cuarto remedio: protege tus tesoros de posibles pérdidas. En el cuarto día, Arcad enseñó que, aunque invertir es vital para hacer crecer la riqueza, la seguridad del capital debe ser la prioridad número 1. Muchos se sienten tentados por promesas de grandes ganancias rápidas, pero estas inversiones riesgosas pueden llevar a la pérdida total del dinero ahorrado. Arcad compartió su propia experiencia negativa, en la que perdió sus ahorros confiándolos a un ladrillero que compró joyas falsas, lo que le enseñó la importancia de no dejarse llevar por ilusiones o la confianza ciega. Por eso aconseja: investiga bien antes de invertir. Asegúrate de que tu capital esté seguro y que puedas reclamarlo cuando quieras. Busca siempre un interés justo, no ganancias desmedidas. Consulta con personas expertas y con experiencia en inversiones.
El cuarto remedio para una bolsa pobre es proteger el capital invirtiendo solo en oportunidades seguras y confiables, cuidando que el dinero no se pierda una vez que ha comenzado a crecer. El quinto remedio: haz de tu morada una inversión provechosa. Arcad explica que si un hombre puede convertir parte de las ganancias que usa para vivir, las 9 partes, en una inversión que no afecte su bienestar, su riqueza crecerá más rápido. En Babilonia, muchas familias viven en vecindarios indignos, pagando alquiler por cuartos pequeños donde no hay espacio para que las esposas cultiven flores ni para que los niños jueguen en un entorno sano. Arcad aconseja que cada hombre posea su propia casa y terreno donde su familia pueda disfrutar plenamente la vida. Los niños jueguen en tierra limpia, la esposa cultive flores y verduras y el hombre sienta orgullo y seguridad. Comprar terreno dentro de Babilonia es posible y razonable, y los prestamistas están dispuestos a financiar la construcción si el hombre puede mostrar parte del dinero necesario. El pago del préstamo será similar al alquiler que se pagaba, pero con la ventaja de que cada cuota reduce la deuda. Y en pocos años la casa será propia, pagando solo los impuestos del rey. Poseer una casa trae muchas bendiciones, reduce costos de vida y libera más ingresos para diversiones y deseos personales. El quinto remedio para una bolsa pobre es poseer tu propia casa, haciendo de tu morada una inversión que aumenta tu bienestar y tu riqueza. El sexto remedio: asegura un ingreso futuro. Arcad enseña que la vida avanza inevitablemente desde la niñez hasta la vejez, y es responsabilidad que cada hombre debe prepararse para el futuro, cuando ya no sea joven, y también cuidar a su familia cuando él ya no esté presente. Recomienda planear inversiones o previsiones que duren muchos años y aseguren un ingreso constante para esos días venideros. Las opciones para guardar riqueza incluyen enterrar el dinero en un lugar secreto, pero esto es arriesgado porque puede ser robado. Comprar propiedades valiosas, casas o terrenos que mantengan o aumenten su valor con el tiempo. Depositar dinero regularmente en manos confiables, como el ejemplo del fabricante de sandalias, Ansan, quien ahorró pequeñas cantidades semanalmente y con intereses compuestos, logró acumular una gran suma para su vejez. Arcad señala que la práctica de ahorrar poco a poco con constancia es una forma segura y eficaz para asegurar el bienestar futuro. Además, Arcad expresa su esperanza en un futuro donde existan planes seguros y estables para asegurar contra la muerte. Un sistema parecido a un seguro que garantice una suma para la familia del fallecido, que aún no existe en su tiempo, pero que sería una gran bendición. El consejo final es claro. Prevenir una bolsa pobre en la vejez es una obligación sabia para evitar la tragedia de la carencia cuando ya no se pueda ganar dinero. Por lo tanto, el sexto remedio para una bolsa pobre es hacer provisión para las necesidades de la vejez y la protección de la familia. El séptimo remedio: aumenta tu habilidad para ganar dinero. Arcad les habla a sus estudiantes no del oro, sino de ellos mismos, destacando que el éxito depende del poder interior,
la mente y la voluntad. Relata la historia de un joven que quería un préstamo, pero no podía pagarlo porque sus ingresos eran insuficientes. Arcad le dijo que lo que realmente necesitaba era ganar más, es decir, aumentar su capacidad para generar ingresos. El deseo fuerte y definido es la base del éxito. El deseo de ser rico de manera general es débil. Un deseo específico y tangible, como querer 5 piezas de oro, es un objetivo claro y alcanzable. Al alcanzar pequeños deseos, se adquiere la disciplina y experiencia para lograr metas más grandes. Así se acumula la riqueza paso a paso. Arcad recuerda cuando empezó como escribiente y observó que otros ganaban más por ser más hábiles. Se propuso no ser superado por ninguno y mejoró su destreza con más interés, concentración, persistencia y esfuerzo, lo que le trajo mejores recompensas. La sabiduría y habilidad aumentan la capacidad de ganar y quien busca mejorar en su oficio será mejor pagado. Recomienda aprender constantemente, ya sea de compañeros o de los mejores en la profesión. No quedarse atrás en el progreso ni en la innovación. Además, señala que para tener una vida rica y honorable, el hombre debe pagar sus deudas puntualmente y no comprar lo que no pueda pagar. Cuidar la reputación familiar. Hacer un testamento para la correcta distribución de bienes en caso de fallecimiento. Mostrar compasión y ayudar a los desafortunados dentro de sus posibilidades. Actuar con consideración hacia quienes lo respetan. En conclusión, el 7º remedio para una bolsa pobre es: cultiva tus propias habilidades. Sé más sabio, más hábil y actúa con respeto hacia ti mismo. Esto te dará confianza para conseguir tus deseos cuidadosamente planteados. Arcad cierra con un mensaje esperanzador. Hay más oro en Babilonia que en vuestros sueños. Hay abundancia para todos. Y exhorta a practicar y enseñar estos 7 remedios para prosperar y compartir la riqueza de la ciudad. Encuentre a la diosa de la buena suerte. El deseo de tener suerte es tan antiguo como Babilonia. Los babilonios querían saber cómo atraer no solo la atención, sino los favores de la caprichosa diosa de la buena suerte. En aquella época no había universidades, pero existía un templo del aprendizaje donde todos, desde esclavos hasta príncipes, podían discutir ideas libremente. Allí se reunía Arcad, el hombre más rico de Babilonia, para compartir su sabiduría con quienes buscaban prosperidad. Una noche, un tejedor de ropa pidió hablar sobre cómo encontrar la suerte, aunque dudaba que su pregunta fuera tomada en serio. Y ahora, en nuestro comentario personal, asegurar el ingreso futuro no es solo una estrategia financiera, es un acto de amor hacia uno mismo y hacia quienes dependen de nosotros. La juventud no es eterna. Llegará un día en que no podamos trabajar como hoy. Prepararse con previsión es una muestra de sabiduría. ¡Hey! Hacemos una pausa en este resumen y comentario personal de El hombre más rico de Babilonia, escrito por George Clason.
Si quieres precisar más sobre esta historia, te recomendamos adquirir el libro. Ten siempre presente que cuando escuchas el audio de un libro o de una historia, por sus palabras y sus líneas, ya no serás la misma persona. Un gran abrazo para ti. ¡Hey! De corazón. Bendiciones.